cuentos de la noche y la esperanza. En los cerros y una luna en su infancia. En tu rostro y una danza que me salva. Tierra adentro se curan mis heridas. Vuelan alto, huyen siempre del espanto. Tierra adentro. Hola, ¿cómo le va? Bienvenido a una nueva edición de Con Sabor a Turismo, donde las historias de los sabores van a estar más presentes que nunca. Ustedes saben que la inmigración tiene una fuerte influencia en la gastronomía nacional y la comida vasca está muy presente en la mesa de los argentinos. Una investigadora de la ciudad de Coronel Moldes, Córdoba, estamos hablando de Marita Echave, está participando de la difusión de la cultura vasca y este caso tiene que ver con un libro que ha presentado acerca de la gastronomía rural vasca, aquella que preservaba la energía de los trabajadores que de sol a sol hacían las tareas más duras del campo argentino y que sin duda han dejado la influencia de sus sabores a lo largo y a lo ancho del país. ¿Quién no tiene un amigo, un familiar de origen vasco que tiene la comida contundente de esta raza en su mesa? Conocemos la historia de Marita Echave y algo de la cultura vasca en la Argentina. Marita presentando este libro de cocina, difundiendo la gastronomía. Cocina vasca campesina. Sí, la cocina vasca de nuestros abuelos en el campo. Es decir, es lo que ellos trajeron desde allá, desde Euskal Herria, del País Vasco, que trataron de adaptarlo a los ingredientes que conseguían en nuestro país, y es cocina sobre todo del campo. Por eso es una cocina que no tiene demasiado pescado, sino más bien carnes de cordero, aves de corral, carnes de caza, en fin, huevos, leche, verduras de la huerta. Está basada en eso. Los sabores que se encuentran en los campos de toda esta región. Exactamente, claro, los sabores de la pampa. Y lo importante de esta fiesta es que no solamente ahora podríamos tener los sabores de la pampa, sino unirlos a los sabores del mar. Mis abuelos venían de los caseríos vascos que estaban en las montañas, de modo que estaban bastante alejados de la costa. Por eso las recetas que ellos traían eran recetas en base a leche, huevos, hortalizas de la huerta, legumbres y las carnes de los animales que criaban en el caserío. Sabemos que estás difundiendo, hay un centro que es responsabilidad tuya. Yo soy presidenta del Centro Vasco Gure Zainak de Coronel Moldes, al sur de la provincia de Córdoba, y estamos difundiendo este libro desde hace varios años. Ya he recorrido casi 30 centros vascos del país, llevándolo, cocinando también, haciendo la cocina de las amonas, de las abuelas. ¿Cuál es la repercusión que tiene luego que la gente lo va hojeando? ¿Hay sabores que se encuentran que son familiares? Exactamente, se van encontrando recetas que son comunes a todas las familias. Lo importante es darnos cuenta cómo la cocina une no solo a la familia, sino también a los amigos, y eso es una costumbre muy de los vascos, el reunirse en la cocina, alrededor de la mesa, con una buena comida, y yo creo que nos puede servir a nosotros como argentinos para ir retomando esa costumbre, ¿no? Bueno, la identidad nuestra de argentinos está armada por colectividades que han dejado su sello, su impronta. Esa colectividad es la de los vascos, que es muy importante y es muy numerosa, sobre todo aquí en la provincia de Buenos Aires, donde comenzaron a venir alrededor de 1835, con los gobiernos de Rosas y después de Urquiza, y después en la inmigración propulsada por Alberdi, alrededor de 1880 hasta 1920. Todos vascos que vinieron a trabajar, o sea, tamberos, vascos lecheros, criadores de ganado, de vacas o de ovejas. No fueron esencialmente agricultores, ese trabajo se lo dejaron a los italianos más bien. Y los vascos vinieron a hacer el trabajo duro del campo también, a alambrar, hacer pozos, vivir en lugares apartados, solitarios, porque el mismo carácter de ellos les permitía
estar en soledad, ¿no? Mucho tiempo. Y tener buen trato con el aborigen, por eso los trajo Rosas, es decir, para ir armando su línea en la Pampa, con un buen trato con el indio, con los pampas, los tehuelches, los mapuches. El vasco se ha llevado muy bien en general con las tribus aborígenes y necesitaban gente de mucha fuerza. Los palancaris eran los alambradores, es decir, había que cavar, tirar el alambre, es decir, un trabajo rudo. Lo mismo el trabajo del tambo, no tiene horas, no tiene vacaciones. Entonces los vascos lo podían hacer. No han pasado inadvertido en la sociedad, en cada pueblo que hay vascos están presentes. Claro, y vos fíjate que en todo el país hay numerosísimos pueblos con nombres vascos. Aquí en la provincia de Buenos Aires hay muchísimos, con nombres de localidades de allí que se reproducen aquí o apellidos vascos. Nuestras instituciones están prácticamente desbordadas por apellidos vascos, creadas por vascos. La Constitución Nacional nuestra es fruto de la inspiración de Gorostiaga, de Benjamín Gorostiaga, un vasco guipuzcoano. Tiene que ver con la personalidad también, ¿no? La personalidad del vasco, que es muy independiente, que en aquellos tiempos querían establecer democracias en lugares donde todavía se estaba hablando de monarquías. La primera Junta de Mayo tiene apellidos vascos: Arratea, Larrea, Vieites. En fin, los primeros revolucionarios, entre ellos había muchos vascos. San Martín es también descendiente de vascos, nuestro libertador. El general Martín Miguel de Güemes en Salta, descendiente de vascos. Arauz de la Madrid, si vos te pones a pensar, López Buchar, muchos vascos en nuestra independencia, en nuestra lucha por la independencia. Y bueno, y en las comidas, Juana Manuela Gorriti es la primera que saca un libro de cocina que se llama Cocina Ecléctica, que es la unión de la cocina del norte, criollo, con la cocina vasca. Y después, bueno, yo he tratado de hacer en este libro, contar la historia de mis abuelos y rodearla de todas las comidas que ellos hacían, que hacían las otras abuelas, las amigas, familiares, y así fui recopilando recetas. Y junto con la historia van las recetas. Hay dulce, hay asados, hay comida de olla, es comida nutritiva, con jugo de olla, como le decimos. No es comida gourmet, no es comida de restaurante, sino comida familiar, de la mesa de la casa. Más allá que los argentinos tienen como cultura de reunión el mate, cada vez se está difundiendo más en todos los eventos gastronómicos, en las ferias, la cultura del té, ese sabor milenario que, si bien no es autóctono, cada vez tiene más presencia en nuestra mesa. Marcia es una estudiosa del tema, con numerosos viajes internacionales está capturando esos sabores, esos aromas y los está convirtiendo en blends que luego comercializa en forma de un packaging muy atractivo para que todos los consumidores que están empezando a degustar este producto lo empiecen a conocer cada vez más, se interioricen cada vez más, se informen. Entonces esta tarea de difusión y de venta la está haciendo Marcia desde la ciudad de Necochea, pero cada vez regionalizándola aún más. De Origen es la marca que le da nombre a esta empresa, entonces, que si bien está radicada, como decíamos, en la ciudad de Necochea, cada vez tiene más presencia en la región sudeste de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, esto en realidad surge de una inquietud de haber viajado, haber probado el real sabor del té y decir qué es lo que estamos tomando en casa, entonces, porque nada que ver ese sabor. Entonces descubrir que hay otros tipos de hebras, otro tipo de trato de las hebras del té en el mundo, nos hizo abrir las puertas a una idea de comercializarlo, de traerlo y de jugar con esas hebras. Nosotros comercializamos hebras de alta gama y lo que hacemos es saborizarlos con flores, con frutas y con especias. Y el 95% de las flores y de las frutas que utilizamos para saborizar, hacemos nosotros la cosecha y el secado tradicional al sol. Por lo tanto, además de crear las recetas propias, también le damos nuestro toque con algo natural. Recién decíamos que es quizá como el vino, ¿no? Que se lo va formando este blend con la identidad propia de cada uno de los tés, van como decías, creando diferentes recetas. Sí, y el primer proceso es
crear una asociación, digamos, por ejemplo, no sé, lavanda y chocolate, y en base a eso jugar con las bases, probarlo con 5 bases diferentes de tés verdes, 5 tés verdes distintos de distintas partes del mundo, 4 tés negros, y después los vas probando y vas probando con cuál hace esa unión mágica, que es como una especie de lo que hace el maridaje, por ejemplo, de esa unión, esa alianza, y jugar a los porcentajes, le pongo un poquito más de esto, menos de esto, y cada creación de esa tiene un proceso de entre 6 meses y un año. Por eso lo nuestro, además de ser una empresa de tés que vende tés importados, también tiene ese proceso de creatividad y de dejar que el blend crezca y se desarrolle, y cuando está listo sale recién al mercado. Contanos los países que viajaron en busca de esos té para que después lo podamos tener acá cerca. Y bueno, en realidad nosotros siempre decimos que con cada taza es un viaje, porque nosotros estamos comercializando tés de Sri Lanka, tés de la India, de China, de Japón, de Nueva Zelanda, tenemos también de Kenia, de Turquía, y o sea que cada hebra te traslada esa cultura porque tiene su estilo de manufactura, su estilo de tradición. Por ejemplo, un té japonés siempre es un té hasta ordenado cuando uno mira las hebras, en cambio los chinos son muchos más creativos, pero tienen ese desorden, digamos, en todo lo que son ese tipo de creaciones de ellos. Y por ejemplo, no sé, vas a un té turco y tiene esa imponencia de sabor muy similar a lo que es el café turco. Entonces en cada taza tenés el transporte a cada una de las culturas. Bueno, y el conocerlos, al haber estado en algunos lugares que lo manufacturan, ¿lo hace ver de manera diferente a ustedes? Sí, nosotros el último viaje que hicimos fue en enero, estuvimos visitando la zona de Waitanamo en Nueva Zelanda, que es en la isla del norte, donde se está cosechando el té oolong, que tradicionalmente es de Taiwán, y se está haciendo un té oolong de alta gama. Entonces ahí tuvimos la posibilidad de aprender todo lo que es la cosecha manual, lo que es el secado del oolong, que se hace en unas especies de fuentes de cobre, se sigue haciendo artesanalmente sobre el fuego, y quedan como una especie de bolillitas de té, que son las hojas enteras, que una vez que se infusionan se abre y queda la hoja entera y grande. Entonces al haber tratado eso, al haber sentido el aroma del té mientras se está secando, hace que uno después cuando lo vaya a trabajar ya sienta el respeto por esa hebra que la vio en la plantita y la vio secarse, y uno quiere trasladar eso a lo que es el cliente. Bueno, fundamental lo acabas de mencionar, el respeto y la pasión que le ponen a cada producto, ¿no? Sí, porque por ejemplo nosotros otra característica de la marca es que usamos alguna que otra esencia natural para resaltar el producto, pero nunca tapamos el sabor original de la hebra. O sea, siempre decimos que si la gente se molesta en cosecharlo a mano, en hacer ese tratamiento fino, no podemos venir nosotros a echarle esencia artificial de mandarina, por ejemplo, y tapar una hebra que es purísima y que es rica y que es natural. O sea que nosotros siempre ofrecemos un producto que vas a sentir un sabor. Por ejemplo, hoy estamos haciendo una degustación de tés verdes con menta, pero sin embargo uno siente primero el té verde y después aparece la menta. Primero le hacemos honor al té y luego al sabor que lo acompaña, que es nuestro trabajo. Estoy de viaje, voy a un lugar, me llevo mi propio té. ¿Qué elijo para que mis vacaciones sean más placenteras, por ejemplo? En primer lugar, en el verano es recomendable ingerir tés blancos y tés verdes, que son los que se toman a una temperatura mucho más suave. También se puede tomar el oolong, o también conocido como té azul, que es un té levemente fermentado, o sea, un poco más fermentado que el verde, pero no tanto como para ser negro. Esos se toman a una temperatura más o menos como si fuera un mate. Por lo tanto, estamos acostumbrados a ese tipo de temperatura. Si lo van a acompañar con algo, si es saborizado, muy buena opción la menta, muy buena opción las frutas, los frutos rojos. También se pueden comprar los tés negros con la idea de hacer un buen iced tea, que preparás el té, como siempre, por ahí un poquito más fuerte que de costumbre. Lo puedes poner en una cubetera, lo pones en el freezer, después lo sacás, lo pasas por una licuadora y te haces un frozen iced tea, como para disfrutar este verano. Ahí sí, al iced tea se recomienda echarle azúcar,
porque por ahí no tiene ese sabor que tiene el té cuando está caliente, entonces en el frío se recomienda echarle azúcar o stevia o algún otro edulcorante para afianzar el sabor ese en el frío. La mayoría de las veces la excusa que se pone es no tengo tiempo para preparar un buen té, eso es un mito. Y yo lo veo del otro lado, porque yo cuando veo todo el lío que hay que hacer para preparar el mate, digo, wow, qué tiempo que lleva el mate. En realidad, hoy por hoy, con tantas cosas que hay, como los infusores, hay infusores de papel, inclusive uno se prepara los saquitos en casa con el té en hebras, se lo lleva y cuando lo precisa lo prepara como si fuera un té común, un té en saquito. Y además otra cosa a destacar es que un buen té, por ejemplo, si ustedes toman un buen té verde, importado, los va a hidratar y la sensación de salud en el verano es muy diferente que un té por ahí en saquito verde que ha sido mal manufacturado, que sabemos que los saquitos se forman con lo que se barre de lo último en el proceso del té, entonces es como una especie de descarte que no se descarta sino que va al mercado, entonces la sensación, yo siempre les digo, prueben tomar un mes un té en saquito y luego prueben otro mes, toman un té en hebras y van a ver la diferencia que el cuerpo siente. No vamos a descubrir un personaje cuando entrevistemos a Alejandro Maglione, porque ya es más que conocido en todo el ámbito gastronómico, porque es presidente de la Asociación Latinoamericana de Periodistas de esta especialidad. Alejandro nos va a comentar en esta charla muy amena que tuvimos en algún encuentro gastronómico de la ciudad de Necochea acerca de cuál es la nueva cocina argentina, si la hay, estos libros de texto que están apareciendo nuevamente, y también con su particular simpatía nos va a contar cuál es la verdad de la milanesa. No, vine a hablar de vinos y vine a hablar un poco de la historia de la gastronomía argentina y de la cocina argentina, que a mí en general es una de las cosas que más me gusta. Me gusta mucho la historia de la gastronomía. Yo digo que trato de hablar de los temas que no habla nadie. Es decir, entonces todos los muchachos hablan de vinos, de restaurantes y esas cosas. Entonces yo elijo hablar de las cosas que no habla nadie. Y creo que la historia de la gastronomía hablan poco, hay que leer para esas cosas. Entonces, en general los muchachos agarrar un libro y leer les da trabajo, entonces yo leo, investigo, me voy al Archivo General de la Nación, donde hay cantidad de bibliografía sobre las costumbres gastronómicas del Buenos Aires de 1820, 1830, encontré un recetario de 1830 y cuento esas cosas. Y les cuento que el gaucho no comía asado, que el gaucho comía la lengua de la vaca. Les cuento que el asado de tira se descubrió en 1920 en un frigorífico inglés en Campana. Les cuento esas cosas. Entonces, y además es acceder a la verdad de la milanesa, que es esta. Les cuento la verdad de la milanesa, ¿no? El origen de la milanesa napolitana, que no es... La contradicción. Que no es de Nápoles. La milanesa napolitana es de un restaurante que estaba justo enfrente de Luna Park en 1947, que era un señor José Napoli. Entonces había un señor que venía todos los lunes y comía una milanesa. Era un señor que llegaba y comía una milanesa. Y la última milanesa al cocinero de don José Napoli se le quema. Va y le dice al patrón, está don Arturo afuera y se me quemó la milanesa, me quiero matar. Entonces agarra el tipo y dice, a ver, don José Napoli dice, a ver, da la vuelta, pongámosle una loncha de jamón, pongámosle salsa de tomate, pongámosle mozzarella y dale, meterle en la gratinadora. Sacó todo, dale, servísela. Y el tipo al rato dice, yo hace 3 años vengo a comer acá la milanesa todos los lunes, la milanesa más rica que he comido en mi vida. ¿Qué milanesa es? Y el otro le dice, es milanesa a la Napoli. Napoli de José. Y de ahí dedujimos, nosotros tenemos una imaginación fértil, que era napolitana por Nápoles. No es de Nápoles, es nuestra. Es uno de los platos, yo diría, más bonaerenses que hay, junto con el revuelto gramajo, ¿no? Y derribando un poco mitos también, porque hay muchos mitos en la cocina argentina. Claro, empezando por la tortilla española que no existe en España. Uno va a España y dice, ¿quiere una tortilla española? Y lo miran como si estuviera loco. ¿Es que hay otra tortilla de patatas? No, bueno, entonces, porque es verdad, no existe. Esta es la verdad. Recuerdo cuando estuvo en nuestra feria que hablaba de cuando uno recorre como usted el país, que enseguida le quieren presentar un plato que no es de la región y usted prefiere comer platos regionales. Exactamente. Bueno, yo soy un promotor
enfático en los platos regionales. Ahora estoy de presidente de la Asociación de Periodistas Gastronómicos de América Latina, entonces circulo por América Latina todo el tiempo, es decir, todos los meses estoy en Cuenca, en Ecuador, en Quito, en Guayaquil, en Lima, circulo por todos lados, y en Bolivia. Y la realidad es que la experiencia lo que nos indica es que en todos lados nos ofrecen un plato del lugar, privilegiando el producto del lugar. Y a mí me sorprende que por ahí estoy en zonas que digo, escuché hablar de que acá tienen unos quesos fabulosos y me dieron asado. Digo, muchachos, dame queso, dame un queso madurado de acá de la zona, que es mucho mejor, ¿viste? Es decir, bueno, protesto por eso, ahora me entero que llego acá para enterarme que Necochea ha definido que el hongo de pino, tienen 500 hectáreas de bosque llena de hongo, que el hongo de pino, el mero, que ellos son productos de ellos. Bueno, muchachos, no encontré restaurante que tenga mero como plato. Entonces, ustedes declaran, ellos, no ustedes son de San Cayetano, ellos declaran, el plato nuestro es el mero, y no está el mero, declaran que el plato de ellos es el hongo de pino, y resulta que me traen preparaciones con champiñón, que no es de pino. Entonces, en estas cosas digo, somos desprolijones, todos, desde Jujuy hasta Tierra del Fuego, somos desprolijones, es decir, hagamos las cosas que ¿viste? Se ha puesto, acá por ejemplo, prepararon ayer un plato con circornia, está muy bien, es el espárrago del mar, pero no está acá, está en Chubut. ¿Qué cree que te diga? Acá que los chubutenses se hagan la panzada con la circornia, que la empezó a promover mi querida Soledad Nardelli, mi querido Francis Malman, pero es de ellos, no es de, qué sé yo, porque en realidad, ¿sabes a dónde llega todo? Las cocinas nacionales no existen. Los que hablan de cocinas nacionales no entienden un pomo. La cocina que se come en este momento en Argentina y que llaman peruana es la nueva cocina limeña. Ni siquiera la cocina que se come en las casas, que es muchísimo, en Lima, que es muchísimo mejor que esa cocina que llega acá. Y después en Perú hay más o menos 20, 30 cocinas más maravillosas que no llegan acá. Y son tan peruanas como las otras cocinas. Yo digo que eso y eso también hay que tenerlo en cuenta. Y al mismo tiempo, es fatal, se nos llenó el salón, ¿cómo atraemos a la gente? Estoy emocionado. Somos imanes porque somos de San Cayetano. Yo creo que los de San Cayetano se sienten en un lugar y ven todos enseguida a escucharlo. Pero la historia es y con la cocina argentina también. No existe la cocina argentina, existe un conjunto de cocinas regionales que entre todas arman una cocina argentina. No existe la cocina española. Quien crea que en Galicia se come igual que en Extremadura es porque nunca estuvo en España. No existe la cocina francesa de la que se habla tanto. Se exporta la cocina de París, pero la cocina francesa de la Normandía de ninguna manera es la cocina que se consume en el mediodía francés, porque son distintos productos, porque arriba nieva y abajo hace 30 grados. Son otros productos. Que en Italia vos comas el Milano en Toscana, lo mismo que en Calabria, es no haber pisado Italia ni en sueños, etcétera, etcétera, etcétera. Las cocinas, llamadas cocinas nacionales, son un conjunto de cocinas locales. Por eso creo que lo que se tienen que concentrar, hasta el último bonaerense, hasta el último provinciano, es en lo que son nuestras cocinas regionales, darle fuerza, investigarlas, profundizarlas, promoverlas, porque hay muchas y muy buenas. Y la parte de cocina que bajó de los barcos y aportó a una determinada región, en Buenos Aires italianos y españoles, en principio, muchísimo más, pero donde hay franceses, se hacen su fiesta de la Ligua en Pigüé, donde hay daneses, donde hay alemanes, creo que hay que exportar eso, hay que explotar eso también, porque pertenece a la región. Esa gente armó estos pueblos, armó estas ciudades, también tienen que poner su cocina como parte de esta región, y creo que es lo que hay que hacer. ¿Qué le sucede cuando ve esos compendios de, llámese cocina francesa, cocina alemana, cocina armenia en las librerías? ¿Qué le produce ver eso? Sí, cuando yo abro el libro veo la cocina de todas las regiones, me parece fantástico. La Asociación de Hoteles y Restaurantes de la República Argentina acaba de ser un libro de cocina argentina que la dividió por regiones, y hay como 20 regiones en las que van apareciendo distintos platos, esto me parece bien. Pero también está, qué sé yo, alguien que escribe un libro que se llama La Nueva Cocina Argentina, y resulta que se olvida que todavía no creemos qué es la cocina argentina. Entonces hablar de la nueva, como no sabemos cuál es la actual y menos cuál fue la anterior, me parece desprolijo. Pero el comercio también manda, ¿no? Esto hay que reconocer, hay que darle la derecha,
también hay negocios y hay que respetar los negocios, ¿no? Pero es como es. Llegamos al final de un nuevo programa de Con Sabor a Turismo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, sobre todo esa parte donde hablamos del té, de su aroma, de su sabor, su textura, pero también aquellos que gustan de la historia y conocieron un poco más de la cultura vasca y la irónica palabra de Alejandro Maglione acerca de la nueva cocina argentina. Los esperamos con más sabores, con más viajes y con mucho más historias para conocer acerca de esta propuesta que tenemos para llegarle a sus hogares, como es la del turismo y la gastronomía. Buen provecho, buen viaje y nos vemos la próxima.